estás obrando. Aunque no podamos ver, aunque no podamos entender, tú estás haciendo algo en nuestras vidas. A veces el dolor de la prueba que nos toca atravesar, de nuestros propios errores, no permite ver la grandeza de un Dios tan santo y tan glorioso que nos ama. Sin importar cómo estamos, cómo vinimos, Él nos ama porque obra en nuestras vidas. Te damos tantas gracias por estas alabanzas y también, Padre, te pedimos que abra nuestro corazón para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a abrir la palabra en Isaías capítulo 6. Y como título, más que título, es una pregunta que puse, una pregunta. Y hoy vamos a tratar de responder entre todos esta pregunta. Y la pregunta es, ¿Dios sigue llamando? ¿Dios sigue llamando? Y estamos viendo durante las semanas pasadas y esta semana, los domingos, sobre la misión, las misiones. Y hemos aprendido un montón, ¿no? La semana pasada nuestro misionero Manuel Manzaneda también nos habló un montón. Pero hoy vamos a avanzar un poquito más y la semana que viene vamos a cerrar esta serie de predicaciones sobre las misiones. Pero hoy vamos a ponernos en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿Dios sigue llamando? ¿Dios sigue llamando? ¿Dios sigue llamando hombres y mujeres al ministerio? ¿Dios sigue llamando hombres y mujeres a las misiones? ¿Dios sigue llamando personas a servirle tiempo completo en algún país, en tu comunidad, en tu barrio, en tu trabajo? ¿Qué pensás? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? Sí, allá hacen así. Sí, bíblicamente podemos decir que sí. No es algo que inventamos. ¿Dios sigue llamando? Sí. La respuesta es sí. Bueno, entonces cerramos la Biblia y nos vamos a casa, ya terminamos. Sí, Dios sigue llamando. La pregunta que nos tenemos que hacer, la Biblia dice que Dios está llamando hombres y mujeres a su servicio. La pregunta es, ¿por qué no puedo escuchar su llamado? Si Dios sigue llamando, ¿por qué yo no puedo escuchar su llamado? Y no te estoy hablando acerca de una voz que te dice mientras te estás comiendo un guiso y te dormís en la noche, levántate y ve a Nínive. No, Dios no te va a hablar así. O en un sueño, en una pesadilla que tenés con tu suegra ahí, vos decís, Dios quiere que mate a mi suegra. No, hay un conflicto en tu corazón. Dios no es así. Hoy en día ese mensaje del llamado de Dios a través de un profeta que te declara qué vas a hacer es antibíblico. La Biblia no habla de eso. La pregunta es que nosotros podemos escuchar el llamado de Dios cuando abrimos su palabra y por medio de su palabra, a través de este libro precioso, escuchamos que Dios nos está llamando. Lo que pasa es que muchas veces no abrimos el libro, no pasamos tiempo con su palabra. Entonces estamos esperando a ver qué nos dice Dios mediante otra persona. Quizás en esta noche estás esperando que Dios te hable por medio del pastor, pero Dios te habla por medio de su palabra, usando al pastor. No es el pastor el que tiene la palabra, es el Dios que nos habla por medio de la palabra. Y cada cosa que escuchamos, tenemos que llevarla al análisis de la palabra, para no ser engañados, porque se trata de la salvación de nuestra alma. Amén. Entonces dijimos, sí, Dios sigue llamando. ¿Y por qué no podemos escuchar su llamado? Porque estamos envueltos en muchas actividades. Y se habla del activismo. Estamos con muchos proyectos personales. Estamos ocupados tanto en nosotros mismos que quizás no podemos oír la voz de Dios. Estamos trabajando día y noche, ¿viste? Ahora va a decir alguien, che, pastor, ¿está mal que trabaje? No, está bien, tenés que ganarte con el sudor de tu frente, llevar la comida a la casa. Eso es tu prioridad.
Vos sos el sostén de tu hogar, sos el responsable, Dios te colocó ahí como cabeza y tu responsabilidad no solamente es trabajar para proveer a los tuyos, sino también enseñarles la palabra, enseñarles del amor de Dios. Dios sigue llamando, sí, Dios sigue llamando. Entonces a veces no podemos oír su voz porque estamos en nuestros proyectos personales, el trabajo, y otras veces, ¿sabes qué? Esos son también la familia, ¿ves? A veces la familia nos tira para acá, para allá, de aquí para allá, y de pronto no podemos, estamos envueltos con la familia que nos vamos descuidando el llamado de Dios. Jesús, ahí afuera está tu mamá, tus hermanos, le dijeron. ¿Ves? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Mi hermana, mis hermanos son los que hacen la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Pero con esto no estamos diciendo que debemos ignorar a la familia, porque la familia también es una prioridad en nuestras vidas. Pero a veces estamos tanto tiempo con la familia que nos olvidamos de nuestras responsabilidades más importantes de llevar o escuchar la palabra de Dios. ¿Ves? Dios sigue llamando el trabajo, proyectos personales, la familia, viajes. Planificamos, a ver, ¿a dónde nos vamos en el verano? ¿Alguna vez te levantaste y dijiste, ¿a dónde puedo apoyar en alguna misión? Redes sociales. No tengo tiempo para poder darle a alguien una palabra de ánimo, visitar a alguien que está pasando prueba, pero sí tengo tiempo para estar en las redes sociales. A veces no podemos escuchar el llamado de Dios porque estamos atrapados en el sistema que el mundo nos da. El mundo va corriendo, van todos chocándose y como hijos de Dios a veces estamos envueltos en esos problemas. Y no podemos escuchar la voz de Dios. Y esta saturación de tiempo es absorbida por las muchas actividades y poca intimidad con Dios. Demuestra que no tenemos intimidad con Dios. Salimos corriendo a la mañana al cafecito, ¿viste? Le ponés el azúcar y ahí tirale un poquito de leche. Subís al auto y te vas al trabajo. Llegas al trabajo y estás dándole duro y de pronto te das cuenta de que no tuviste tiempo con Dios. Es un mensaje para la iglesia. Y lo que vamos a ver a través de Isaías, eso es una exhortación al siervo de Dios, a la sierva de Dios. ¿Ves? Poca intimidad con Dios nos lleva a nosotros a estar en el activismo, en el andar, correr. Y si estamos corriendo tanto, descuidamos a nuestras esposas, descuidamos a Dios, después desencadena hacia abajo, descuidamos de nuestras esposas, descuidamos a nuestros esposos, descuidamos a nuestros hijos, descuidamos nuestras prioridades. Por eso no podemos escuchar la voz de Dios si estamos encaprichados en nuestros pensamientos. Y a veces queremos razonar con Dios y Dios dice, si me amas, lleva tu cruz y sígueme, punto. Llevar la cruz a veces se nos hace pesado porque no hemos conocido la gloria, la magnificencia, el santo Dios. No hemos entendido, no hemos comprendido. Y vamos a mirar a Isaías, cómo cambió su visión de Dios, su visión de sí mismo y su visión al mundo. Porque va a haber un momento donde él va a decir, ay de mí, ay de mí. Ay de mí, va a decir él. Las muchas ocupaciones muchas veces causan sordera espiritual. Y escuchá, podés estar involucrado en la iglesia, venir todos los domingos, servir, cantar, predicar, tocar la guitarra, tocar un instrumento, limpiar. Pero si Dios no es el centro de tu vida, esa hojarasca no es nada, no sirve. Porque Dios no es el centro. ¿De qué te sirve predicar, cantar, tocar si estás distraído cada vez que Dios te habla? Y obviamente vamos a mirar a nuestra familia de la misma manera que nos manejamos, atorados por el tiempo, cansados por las necesidades, corriendo detrás de las cosas. ¿Y dónde está Dios? Entonces Dios le dijo a Isaías en el capítulo 6, pará, Isaías. Y vamos a mirar ahora en Isaías, queridos hermanos, en el capítulo 6, la visión de Isaías de Dios, la visión que Isaías tuvo de Dios. Y eso nos va a dejar tres cosas hermosas
para que podamos analizar en esta tarde. Vamos a hablar de la visión de Dios que tuvo, la visión que tuvo Isaías de Dios. La visión de Isaías de sí mismo. Y la visión de Isaías al mundo, si lo querés anotar. Sé que algunos están anotando ahí. Entonces vamos a leer primero los versículos y luego vamos a analizarlo. En el año que murió el rey Usías, Isaías capítulo 6, del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y mirá lo que dice el versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu corazón. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y vamos a mirar la visión de Isaías en primer lugar. La visión que Isaías tuvo de Dios le llevó a cambiar su mirada en cuanto a la gloria de Dios, su visión de sí mismo y su visión del mundo. Primero, la visión de Dios. Isaías vio la majestuosa visión que él tuvo de Dios. Del versículo del 1 al 3 podemos ver que esto nos da una idea de su santidad, grandeza, misterio y poder. Vamos a leerlo. En el año que murió el rey Usías, Usías era un rey que no tuvo un gobierno tan malo, pero murió de lepra. Las personas que ministraban se habían corrompido, su gobierno se había corrompido, habían alcanzado la cima del pecado. En ese mismo año, cuando él estaba ministrando, dice él en el versículo 1 del capítulo 6, vi yo al Señor. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Isaías. Isaías dice: vi yo con mis ojos al Señor. Está en una visión él. Vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vamos a analizar un poquito ese pasaje. Entonces vemos que él ve la majestuosa visión de Dios. Él se asombra de la santidad, la grandeza, misterio y poder. ¿Y lo ve dónde? Sentado ¿dónde? En el trono. Él es soberano. Está sentado en el trono. Los ángeles, los querubines, no se atreven a mirarle en el rostro. No se atreven a mirar su gloria. Está ahí en el trono. Y vamos a ver qué significa eso. Él es soberano. Querida hermana, Dios es soberano. Dios reina. Él está en el control, no nosotros. La criatura no decide la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es dada hacia la criatura. Él está en el trono.
Y estoy cansado a veces de escuchar a los hijos de Dios cuando están orando, diciendo, Señor, yo declaro que tal cosa va a pasar. Señor, yo declaro que esto va a suceder. Señor, yo profetizo que esto va a pasar. Como si fuésemos soberanos. ¿Quién es el soberano? El que está en el trono. ¿Quién está en el trono? El Señor, Jehová de los ejércitos está ahí. Y la criatura dice, habla Señor, tu siervo oye. Y su creación ora como Jesús dijo, hágase tu voluntad, mas no la mía. Tenemos que aprender que Él es el soberano. Debemos descansar en su soberanía. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Cuando con nuestro corazón nos humillamos y nos acercamos a Él y decimos, Dios, a veces no entiendo del porqué de las cosas. Es cuando ahí Dios empieza a obrar en nosotros. Y empezamos a orar como corresponde. Entonces, ¿dónde lo ve Isaías? Volviendo al tema, está sentado ¿dónde? En el trono. Después habla de unos serafines. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué son los serafines? Pertenecen a un orden de criaturas angelicales, poderosos, que atienden y sirven al Señor. ¿Ves? Esos son los serafines. Son un grupo de ángeles poderosos, especiales, que están al servicio del Señor. ¿Sí? El serafín es un tipo de ángel cuyo nombre se deriva de la palabra arder, que quizás indica su pureza como ministros de Dios. Isaías vivía en un tiempo en la que la decadencia moral y espiritual había alcanzado su cima. Por lo tanto, era importante para Isaías ver a Dios en su santidad. Quizás el significado de los serafines al hablar con Isaías era por lo que estaban viviendo. Isaías tenía que profetizar un juicio terrible para la nación. Si seguís leyendo los versículos 9 y 10, vas a ver cómo el juicio ya estaba determinado para ese pueblo que se había cansado de rechazar a Dios. Había blasfemado de Dios. ¿Ves? ¿Y qué significa santidad? Significa ser moralmente perfecto, puro y apartado de todo pecado. Estos serafines proclamaban entre ellos, dice estos versículos, ¿qué proclamaban? ¿Qué estaban cantando? ¿Qué alababan? Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y entre ellos hablaban, santo, santo es Dios. Ahora, no es que Dios es 3 veces tan santo. Están enfatizando la majestuosidad o la santidad sobre cualquier otra cosa, la perfección absoluta de Dios. Santo es el Señor. ¿Ve? Y Isaías queda ahí perplejo. ¿Viste? Ahora también dice que los serafines tenían 6 alas. ¿Ves? 6 alas. Con 2 alas cubrían sus ojos, y eso tiene un significado. Con otras 2 alas cubrían sus pies, y con las otras 2 alas volaban y les servían. Las primeras 2 alas, las que cubrían sus ojos, ¿qué significa eso? Los serafines no se atrevían a mirar la gloria de Dios de forma directa. Los serafines no se atrevían a mirar la gloria de Dios de forma directa. 2 alas cubrían sus pies para reconocer los serafines, para reconocer su inferioridad a pesar de estar consagrados al servicio a Dios. Y 2 alas volaban mientras servían al que estaba sentado en el trono. 4 alas se relacionaban con la adoración y recalcan la prioridad de las alabanzas. Versículo 3 y versículo 4. Los serafines hablaban entre sí con una alabanza anfitriona diciendo, santo, santo, santo. Y este canto subraya la separación e independencia de Dios frente a su criatura caída. ¿Y sabés lo que me asombra de esto? Es que aún siendo consagrados, tienen un rol importante ahí en el ministerio del servicio a Dios frente a su trono. Cubrían sus ojos porque no se atrevían a mirar directamente la santidad y la gloria de Dios. Se mostraban humildes y se humillaban poniendo sus manos, sus pies
porque no podían, de alguna manera eso mostraba su inferioridad en rango delante de Dios. Satanás, cuando quiso ser igual a Dios en poder y cuando entró el deseo impuro en su corazón, fue que fue descendido del cielo según los profetas. ¿Ves? Ellos no, eran tan poderosos como el ángel caído, pero ellos demostraban humildad y servicio al Señor. Qué tremendo, ¿no? A mí cuando yo pienso en eso, me pregunto, ¿cómo vemos a Dios? ¿Qué pienso de la santidad de Dios? ¿Puedo comprender y entender la gloria de Dios? Porque si yo puedo comprender y entender la santidad, la gloria de Dios, entonces voy a cambiar radicalmente. Pero si para mí la santidad de Dios, su gloria, es como algo más. Es como, bueno, si peco, peco. Si caigo, caigo. Hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Hoy no tengo ganas de orar. Lo dejo para otro día. ¿Saben por qué muchas veces reaccionamos así? Porque todavía no hemos entendido quién es Dios. Si solo entendiésemos quién es Dios, nuestro corazón se quebrantaría. Isaías tuvo una visión del santo, santo Dios. La visión de sí mismo, la visión, vos fíjate que dice ahí, hablábamos, ahora vamos a mirar la visión de sí mismo. ¿Cómo se miraba Isaías a sí mismo? Versículo 5 y versículo 8, una vez que mira la grandeza de Dios. Entonces dije, temblaba el lugar, dice. Temblaba el lugar. Versículo 5, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, aquellos que alababan a Dios, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio, ¿qué cosa? Tu pecado. Amén, gracias hermana. Y limpio tu pecado. Al mirar a Dios, al mirar la grandeza, ahora él se mira a sí mismo, ¿sí? Y esta visión de la santidad de Dios recordó al profeta su propia indignidad y que merecía el juicio divino. Cuando él miró a Dios como debía mirar, se miró a sí mismo, dejó de compararse con cualquier ser terrenal, peor que él o mejor que él, y dijo, ¡ay de mí! Yo merezco morir. Mis ojos han visto a Jehová, al santo Dios. La visión de Isaías de sí mismo le ha dado una conciencia dolorosa de su pecado y lo ha quebrantado. Cuando yo puedo ver la grandeza de Dios, su majestuosidad, es cuando ahí no puedo correr ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para atrás, ni para adelante. Y podemos ver como Isaías dice, ¡ay de mí que soy! ¡Ay de mí que soy! Isaías, en el capítulo anterior, había dado varios juicios hacia las naciones, hacia el pueblo, hacia los sacerdotes de aquel tiempo, hacia su pueblo. Ahora llegó el momento de mirarse dentro de él y no decir juicio hay para ellos que están pisoteando la palabra de Dios, sino ahora dice, ay de mí, ay de mí, ay de mí que soy un pecador. Ay de mí, dice el profeta. Fíjate lo que dice en Isaías 66, el último capítulo de Isaías, versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Escucha ahora, mirá. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que
tiembla ante mi palabra. ¿A quién va a mirar Jehová? Aquel que es pobre y humilde de corazón, ¿viste? Y esa persona que tiembla ante su palabra. Vos podés estar ahí todo el día, bueno, Dios me cuida, yo le doy 2, 3 palabritas al Señor y siempre escucho personas así. Y Él está conmigo, pero después te está tomando una cerveza. Después le estás gritando a tu esposa. Después estás cometiendo pecado. Después tenés lujuria en tus ojos. Después mentís. Estás atrapado en la pornografía, en la idolatría. ¿Cómo un Dios santo, majestuoso, puede bendecirme? Puede bendecirnos. Puede bendecirte. ¿Cómo? Isaías tuvo que quebrarse. Y el arrepentimiento es doloroso cuando comprendemos cómo somos y quién es Dios. Qué impresionante que es, hermano. Fíjate lo que dice el versículo 5. Oíd palabra de Jehová vosotros, los que tembláis, ¿a qué? A su palabra. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, para el humilde, para que se humilla, para el despreciado, y ellos serán confundidos, aquellas personas que creen que al hablar de Dios, teniendo una vida moralmente pecaminosa e hipócrita delante de Él, Dios no lo va a bendecir, porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe qué somos, quiénes somos. Él sabe cómo pensamos. Dios es omnisciente, sabe cada pensamiento de nuestro corazón. Por eso podemos ver a Isaías que al mirar la grandeza, la santidad de Dios, él me dice, ay de mí, estoy perdido. Ay de mí, no tengo esperanza. El arrepentimiento es doloroso. ¿Qué está haciendo Dios? Dios lo está purificando para comisionar a Isaías para la misión que tenía preparada de él. ¿Viste que dice, porque tengo labios inmundos y mi pueblo tiene labios inmundos? Y yo escribí, si tienes los labios sucios es porque el corazón está, a ver, sucio. Si tengo labios sucios es porque mi corazón está sucio. E Isaías, por más que agarraba el micrófono y proclamó ayes y juicios hacia el pueblo, hacia la nación, él tenía que mirarse a sí mismo y decir, ay de mí, yo soy un pecador. Mi corazón está sucio, estoy perdido, no tengo esperanza. Y cuando miró la grandeza de Dios, dice, merezco el juicio, merezco la muerte. Y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están separados ¿de qué? De la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y muerte significa separación de Dios eternamente en el infierno. ¿Ves? Dios no quiere que nadie perezca. Dios está llamando a los hombres que podamos arrepentirnos. Qué impresionante que es, hermano, cuando podemos entender quién es Dios. Nosotros también necesitamos descubrir la santidad de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos descubrir la santidad de Dios. Nuestras frustraciones cotidianas, las presiones sociales, nuestros defectos reducen nuestra visión de Dios. Entonces debemos tener en mente esta descripción majestuosa de Él para mantener el ánimo y enfrentar nuestros problemas y preocupaciones. Cuanto más conozcamos a Dios, más vamos a estar alejándonos del pecado. ¿Se entiende? Cuando estemos más cerca de Dios, más nos va a dar temor pecar. La perfección moral de Dios, cuando la comprendemos correctamente, nos purifica del pecado, limpia nuestra mente de preocupaciones y nos da la capacidad de adorar y servir. De esta manera, Dios lo había preparado para darle su limpieza y su comisión.
en el versículo 7 dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Ves? Ahí había un ángel que toma unas tenazas, entra al altar, pone con un carbón, y ese carbón ardía, y pasa los labios por el profeta Jeremías, que creía que iba a estar perdido, y le dice, es quitado tu culpa y limpio tu pecado. ¿Ves? Ahora quiero que entiendas esto. El carbón no era lo que le quitó el pecado o el que le limpió el pecado. Era Jehová, Dios, que limpió su pecado. No vaya a ser que pongamos una velita carbón o que adoremos al carbón. Porque el que murió por nuestros pecados se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y cada vez que nosotros nos acercamos a Él con corazón arrepentido, Él nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para limpiarnos de toda maldad. Él es el que puede limpiar nuestros pecados. No es la persona que te habla. No es un pastor, no es un hombre. Es el Dios grande, santo y sublime que vio Isaías, que no solo pudo reflejar Isaías su inmundicia al mirarse a sí mismo, sino que también encontró esperanza, y esa esperanza se la dio Dios, limpiando y quitando su pecado. Y en esta noche, cualquiera que estemos acá, que creemos que si nos morimos por nuestros pecados nos vamos al infierno, Jesucristo dijo, hijo mío, dame tu corazón, porque Él murió para limpiarte tus pecados. 3 horas Jesús estuvo agonizando. 3 horas que los ángeles jamás van a entender el sufrimiento de Cristo. 3 horas que vos y yo no vamos a entender de Jesucristo. El sufrimiento de Jesucristo. Lo único que tenés que comprender, que el Hijo de Dios en su humanidad murió para limpiar tu pecado, soportó el dolor, el desprecio, la angustia, la soledad, para hacerte libre, para que puedas vivir una vida en victoria y no una vida en esclavitud del pecado. ¿Cómo andamos, hermano? En victoria. ¿Cómo estás, hermanita? En victoria. Después andas murmurando de alguien. Después andas hablando mal de una persona. Después estás enojado, viendo lo que no tenés que ver. ¿Cómo podemos vivir en victoria así? Es una hipocresía, es una mentira. Vivir en victoria es mirar al Dios Santo. Corremos hacia Él, Él nos limpia de nuestro pecado. Eso significa vivir de triunfo en triunfo. Vamos creciendo, vamos madurando nuestro crecimiento espiritual. ¿Ve? Ahora vamos a aclarar un poquito acá algo muy importante. Aquí en este versículo, ¿sí?, no está hablando de aquí nos está hablando en el versículo 7 de purificación espiritual para el creyente. Purificación espiritual para el servicio especial para el Señor. No hablaba de la salvación, ¿sí? Estaba preparando Dios el corazón del profeta para que cumpla una misión. Y quizás en esta noche, ya pensando en el punto número 3, Dios está preparando nuestros corazones para que cumplamos una comisión. ¿Cuál es tu visión de la grandeza y la santidad de Dios? Eso va a afectar el cómo te mirás a ti mismo. Te va a hacer más humilde. Te va a enseñar a humillarte. Te va a enseñar a mirar a los querubines y a poder entender lo que cantaba: santo, santo, santo. Y dice la Biblia que hablaban entre ellos y se decían, cubriéndose los ojos, cubriéndose los pies y con las 2 manos volando y sirviendo: santo, santo es Jehová. Cuando lo miramos de esa manera es cuando va a haber una transformación en nuestro corazón. Porque decimos: ay de mí, que soy indigno. Eso no me va a llevar a mirar a otro hermano o hermana o algún perdido como si yo fuese mejor que ellos. Nos da más responsabilidad a los que somos hijos de Dios, de vivir una vida en santificación cada día.
Y por último, la visión del mundo, la visión de Dios, la visión de sí mismo. Ahora, la visión del mundo. Versículo 8 dice, una vez que fue limpiado su pecado. Volvamos al capítulo 6. Dice así, después, ¿viste? Vamos a hablar del después y el entonces, ¿sí? Versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Ves? Después y entonces, después de entender, después de comprender, después de asimilar quién era Dios, quién le estaba hablando. ¿Viste cómo empezamos? Las distracciones de este mundo no nos permiten oír la voz de Dios, por eso no hay un después en mi vida. Por eso estoy tan afanado y turbado por todo lo que la vida la vida nos absorbe, tanto en el trabajo, en la familia y tantos proyectos que tenemos, que no están malos proyectos, está buenísimo. Pero si Dios no es parte de esos proyectos, entonces es solamente hojarasca para tu vida. Y va a decir, después de entender y de haber confesado su pecado, de haber sido limpio de su pecado, dice, oí la voz del Señor que decía, ¿ves? ¿Por qué no puedo oír la voz de Dios que me está llamando a la misión? Porque a veces hay pecado en mi vida. Tienes que confesar, tienes que arrepentirte, cualquier cosa que te esté estorbando tu comunión con Dios para poder después oír su voz. Y vas a leer y cuando diga ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, después y entonces, vas a poder responder como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Isaías iba a ir a una misión y la historia nos relata que Isaías fue aserrado, lo descuartizaron por predicar la palabra de Dios. Pagó un precio muy alto por predicar de su Dios. ¿Ves? Pero él entendió que el que lo enviaba iba a estar con él. Que quizás el enemigo puede arrebatarnos la vida, pero no puede matar nuestra alma, nuestra esperanza de estar con Dios por siempre. Vamos a estar en el mundo, no somos del mundo, pero en el mundo vamos a pasar aflicciones, pero debemos confiar que Cristo está con nosotros. Después, ¿viste? Después oí una voz. Entonces dije, heme aquí. Y vamos a terminar con esto. Tyndale dice, vamos a invitar a los hermanitos que puedan ir pasando ya. El comentarista Tyndale de la Biblia dice, cuando más claramente Isaías veía a Dios, más se daba cuenta de que sin Él era débil e incapaz de hacer algo de valor perdurable. No obstante, estaba dispuesto a ser su vocero cuando Dios lo llame. Y vamos a terminar con una pregunta. ¿Dirá usted, envíame a mí? Diremos nosotros, iglesia, o los que nos están mirando por el Facebook, envíame a mí. Me duele el corazón cuando veo tantas almas que se pierden. Y la iglesia es tan fría. Aquí y en cualquier lugar. ¿Seremos capaces de mirar la visión que Isaías tuvo de la gloria, la grandeza de Dios? Y decir, Dios, aquí estoy. Te oigo. Aquí estoy. Mírame, Señor, quiero ir yo. ¿A quién tengo que ayudar? ¿A quién tengo que bendecir? ¿A quién le voy a llevar una palabra? Habrá alguien que dirá, aquí estoy, Señor, acá estoy. Mira, ya no soy sordo. Ya no soy sordo. Me sacaste la cera del pecado. Puedo oír. Dios llama hoy para que podamos servirle. No sé si Dios te va a llevar a algún país, no lo sé. Yo no lo sabía. El día que Dios me llamó, dije, heme aquí. Y mirá dónde terminé, en Estados Unidos. Después de dar vuelta por tantos lugares. Pero una vez le dije, Señor, yo creo en ti. Aquí estoy, Señor.
pero antes tuve que pedir perdón por mis pecados. Y recuerdo esa noche quebrantado, en llanto, porque entendí quién era mi Dios. Y le dije, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Esa noche de tanto llorar, le dije, yo voy a ir, Señor, a donde tú quieras. Estoy acá. Cuando te tomas un café conmigo y quizás decir, gracias, pastor, por hablarme, por animarme, por exhortarme o por animarnos mutuamente. Yo estuve un día sentado en una silla, quebrantado y humillado por lo inmundo que era, pero no me detuvo eso. Confesé mi pecado a Dios y le dije, Señor, purifícame para que pueda oír tu llamado. ¿Y sabes qué? Dios me limpió. Dio vuelta a la página y mis debilidades las fue trabajando de día en día y empecé a entender qué es vivir de triunfo en triunfo. Le dirá a usted en esta noche, envíame a mí, Señor. Y quiero que, si hoy el Señor te habló, quiero hacer algo especial. Ahí los hermanos nos están acompañando de fondo. Quiero invitarte a que puedas pasar. Si Dios te está llamando y vos decís, pero pastor, estoy así, no importa. Vení, vamos a orar por tu vida. Dios sigue llamando. Dios sigue llamando a su pueblo para que pueda ir por nosotros, dice el Señor. ¿Quieres que Dios te utilice? Haz un compromiso con Él, no conmigo. Quiero invitarte a que puedas venir acá, al altar del Señor. Y si Dios te habla, vamos a cerrar los ojos todos, vamos a terminar con una oración. Y si Dios te está llamando, quiero que pases. Yo estaba sucio, aquel 2002, me acuerdo, estaba sucio de mi pecado, me daba vergüenza mirar a Dios. Pero el Señor pasó el carbón por mis labios y me purificó, me limpió y le dije, Señor, envíame aquí, envíame a mí a donde tú quieras, Señor. Si estás acá en esta noche y quieres que el Señor te utilice, dile primero, Señor, purifica mi corazón. Limpia mi pecado, porque he visto tu santidad. Tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres majestuosamente santo, Señor, santo, santo. Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti. Dile en tu corazón, Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti. Pídele perdón a Él. El único que puede perdonar es el Señor. No es el carbón, no es el pastor, es el Señor. Dile, Señor, acá estoy, perdona mi pecado. El Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Si Dios te está llamando al servicio, dile, envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Solo te pido que me ayudes, Señor, porque no es fácil para mí. El Señor te conoce, Él te entiende, Él sabe quién sos, Él sabe tus miedos y tus luchas. Él te va a llevar por el camino de su voluntad. Padre, bendice cada hermana, cada hermano que está hoy acá, Señor. Te ruego, Señor, que confirme su llamado en sus vidas y que lo utilices, Dios. Acá estamos, Señor, queremos servirte. Dile en tu corazón, Señor, envíame a mí, en mi trabajo, en medio de mi familia, en mi comunidad, alguna nación. Quiero que me utilices. Señor, bendice cada hermana, cada hermano que hoy pasó. Que ellos hagan un compromiso contigo. Dile a Dios, me comprometo contigo, Señor. Me comprometo contigo a servirte, a entregar mi vida para tu servicio, Señor. Dile a tu corazón, me comprometo, Señor. Hago un pacto contigo, Señor. Ayúdame, Padre, cuando vengan los problemas, cuando vengan las luchas. Ayúdame, Señor. Ayúdame a confiar que siempre vas a estar delante de mí. Díselo en tu corazón. Restaura mi familia, restaura mi matrimonio, restaura lo que se ha roto en mi corazón, Señor, porque quiero servirte. Señor, bendice cada hermano, cada hermana que está acá. Los pongo en tus manos, Señor, a tu gracia, a tu soberanía, y haz con ellos lo que tú creas que sea lo mejor para tu obra, Dios. Los pongo, Señor, para que vayan detrás de ti,
para que encuentren su camino, su vocación en el servicio a Dios. Señor, bendícelos, Padre. Te alabamos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse.